¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues aquí nuevamente bienvenidos a mi cocina, la cocina de María Chávez. Aquí contenta de saludarles y pues espero y en Dios si se encuentren muy bien junto a toda su familia. Y esta vez les quiero mostrar que voy a preparar un pan de plátano y quiero mostrarles cómo es que yo lo preparo. Y les voy a mostrar los ingredientes que yo voy a utilizar para preparar el pan de plátano. Y pues vamos a mostrárselos. Ok, aquí tengo, son como 2/4 de taza de chocolates pequeñitos. No muy pequeño, pero más o menos. Tengo media taza de aceite de todo uso. Aquí tengo 3 cucharitas, yo le puse 3 cucharitas de yogur griego, esta medida, vean aquí está, y le puse 2 de leche. Ok, aquí tengo una cucharita de esta medida la puse al revés, es esta medida que puse una cucharita de Royal y una de carbonato. Aquí tengo una cucharita de vainilla y aquí tengo media taza de azúcar morena. Y tengo 2 huevos, aquí está uno y aquí está el otro. Y tengo canela, esa la pueden ustedes poner al gusto. Y tengo 3 plátanos, están grandes, yo por eso le estoy poniendo 3 nada más. Se le ponen 4 pero yo le estoy poniendo 3 porque están un poquito grandecitos. Y tengo aquí lo que es 2 tazas de harina. Ya las pasé por el colador. Ya están aquí. Esta es la harina que yo estoy utilizando. Si pueden verla. Es esta la harina. Y tenemos el molde donde lo vamos a poner a cocinarse. Ya tengo el horno precalentado a 325. Véanlo. Ya está precalentado a 325. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a revolverlo seco, que es la harina con el carbonato y el Royal. Yo lo paso por el colador para que no le queden grumitos, pero no sé si a ustedes les gusta ponérselo así, se lo pueden poner, ese es gusto de cada persona. Pero yo se lo pongo así. Ok, yo ya lo tengo aquí. Ahora vamos a mezclarlo y yo le voy a poner un poquito de canela, no le voy a poner mucha canela, ustedes le pueden poner lo que ustedes quieran, yo le voy a poner al gusto, ese es gusto de cada quien, un poquito nada más, no mucho. Ok, la vamos a mezclar a que quede completamente mezclada y ahora voy a batir lo que es lo mojado. Ahora voy a poner lo que es el azúcar, el aceite, los huevos, ok, vamos a poner el otro. Esto es lo mojado. Vamos a incorporar la vainilla. Es una cucharita de vainilla. Ok. Ahora le vamos a poner el yogur. Uy, se me tiró un poquito la leche. Ok, yo se lo voy a bajar con esta.
Ok. Aquí lo vamos a mezclar, que quede completamente mezclado. Y ahora vamos a machacar los plátanos. Mucha gente los licúa en la licuadora, pero no me gustan a mí licuarlos por la razón de que me gusta que salgan pedacitos de plátano en el pan. Porque si lo pasamos por la licuadora van a salir demasiado desbaratadas. Yo los hago de esta manera con el tenedor. Ok, bien, yo ya lo machaqué aquí. Lo tengo bien machucado. Con el tenedor no me gusta licuarlo. Entonces ahora lo que voy a hacer, yo se lo voy a incorporar aquí a la mezcla que tengo, donde batí los huevos, el azúcar y el aceite. Es bien fácil de hacerlo. Les voy a contar algo que a mí me pasó cuando yo era chica de edad. Yo quería hacer un pan de plátano y quería hacer galletas, chocolate chips. Quería hacer galletas y ¿qué creen que me pasó? Yo creía que la masa y para hacer pan lo que se le ponía para que se mezclara era agua. ¿Cuándo me iban a salir las galletas y un pan si yo le ponía agua? Pero como dice el dicho, ¿verdad? Que echando a perder se aprende. Así que esa era mi manera de querer hacer los panes cuando yo era chica de edad. Porque siempre me ha gustado la cocina. Siempre me ha gustado cocinar, hacer postres. Siempre me ha gustado eso. Y yo quería desde chica aprender a hacerlo. Pero pues nunca me salían porque pues yo le mezclaba agua. Era con agua. Y pues en realidad la galleta lo que lleva es mantequilla. Pero gracias a Dios poco a poco fui aprendiendo lo que sé. Claro, no soy una experta en la cocina, pero sé un poquito de menos para cocinar para mi familia. Vean, aquí poco a poco se le va incorporando la harina. Yo ya la tenía aquí. Vean, aquí está ya. Hasta que quede en esta consistencia es lo que busco. Ok, yo al molde, para que no se pegue, yo lo que le pongo es un poquito de aceite. Tengo del otro, pero a mí me gusta más usar así. Yo tengo de este también en spray, pero me gusta más usarlo a la estilo la antigüita. Yo lo hago así. Pueden ponerle una toallita si prefieren, pasarle con una toallita, pero si le pasa el pedazo de toalla se absorbe el aceite en la toalla y no queda casi nada en el molde. Por eso es que yo lo hago así con la mano. Y ahora lo que yo voy a hacer es que yo le voy a poner un poquito de harina, se la voy a esparcir hacia los lados, por todas partes. Y después sacudo el molde. Y yo aquí puse los chocolates. Vean, yo le pongo un poquito de harina. ¿Por qué le pongo un poquito de harina? Ya les había puesto, pero le puse para que ustedes vieran. Para que no se vayan hasta abajo al asiento los chocolates y queden en el centro del pan. Porque si los ponen sin harina se van como nada más al asiento y no quedan en el centro. Y a mí me gusta que queden, que se miren entre en medio del pan. Los chocolates,
Así que ahí está. Esta ya no la vamos a necesitar. Voy a necesitar la otra cucharita. ¿Ven? Ya nada más lo mezclamos con los chocolates. Le pueden poner almendra, le pueden poner nuez, le pueden poner lo que ustedes quieran. Yo le estoy poniendo chocolates, pero le pueden poner incluso los chocolates. Ustedes le pueden poner lo que ustedes quieran. Ok, ahora lo llevamos al molde. ¿Qué voy a hacer? Yo le voy a dar unos golpecitos aquí para que no le queden grumitos. Pero le voy a limpiar los lados al molde porque no me gusta que se queme el molde por fuera. Vean. Y así lo voy a llevar al horno. Yo lo pongo en esta parte que es en la tercera parte, casi en el centro del horno. Ya está ahí. Vean, ya salió el pan del horno. Vean qué rico se ve. Veanlo, aquí está ya. Yo lo dejé que se enfriara un poquito para poderlo partir. Veanlo, está súper delicioso. Olvidé decirles cuánto tiempo yo lo dejé en el horno. Yo lo dejé aproximadamente como 25 minutos, más o menos. Fue lo que yo lo dejé. Pero ustedes lo pueden estar checando con el palillo. Ya saben, la prueba del palillo. Pero lo voy a cortar un pedazo para que vean cómo fue que salió el pan. Para que vean lo rico que salió. Prepárenlo, yo sé que les va a encantar porque está súper delicioso el pan de plátano. A mí es uno de los panes, uno de mis panes favoritos, el pan de plátano. Quiero mostrarles, vean, lo súper esponjadito que está, vean. Vean. Está súper, súper delicioso, vean, los chocolates. Veanlo, les va a encantar porque quedó súper delicioso. Vean, voy a sacar otro pedazo. Vean, aquí está. Este pan con un cafecito. Vean. Prepárenlo, les va a encantar porque este pan es súper, súper delicioso. Y es bien fácil y sencillo de hacerse. Bien fácil que es de hacerse. Y pues bien, amigas, esto es todo lo que les traigo el día de hoy. Y pues no se les olvide darme un like, por favor. Pasen a mi canal a verme. Los que no me han visto, suscríbanse, por favor. Denme un like. Y pues suscríbanse y enciendan la campanita de notificación. Y otra cosita, se me pasaba a decirles, ustedes lo pueden decorar si ustedes lo quieren. Lo pueden decorar con lo que ustedes quieran, lo pueden decorar. Yo no lo decoro porque así mis hijos lo querían, así que no le pusiera nada encima. Que ellos nada más querían el puro pan así, ok, así que así lo hice nada más. Y véanlo. Aquí está súper, súper delicioso. Y pues bien, amigas, esto es todo por hoy. Y pues cuídense, que Dios los bendiga. Y pues nos vemos y hasta la próxima. Les habló su amiga María Chávez. Y pues cuídense y nos vemos hasta la próxima. La cocina de María Chávez.